Bien, vamos a ver un poquito de los mixers que la empresa técnica de fluidos que tiene representante tanto en Cochabamba como en La Paz me ha enviado para el tema de la planta de tratamiento de la etapa Batallas en la ciudad de La Paz. Tal parece que este es el que están empleando, el que están promocionando, digamos. Yo no conozco este tema, este Captamex, que son 5 alaves, es axial radial, el régimen de flujos turbulento y la viscosidad menor a 2500 centipoises. El movimiento, fíjese, es bastante interesante, ¿no es cierto? Mueve lo de abajo, pero también mueve lo de los costados. Sirve para agitación, suspensión, dispersión, calor, gasificación y velocidad. Las características son estas: bajo esfuerzo de corte, incorpora sólidos, aplicaciones, polímeros, lechada de cal, fermentación, precipitación, lixiviación. En las industrias también podemos ver cuál es su utilidad y su diámetro. Bueno, en la planta de tratamiento de la etapa Batallas tenemos este tipo, que es Tormix, de 3 álabes. También hay de 4 álabes, pero en este caso tenemos de 3 álabes. El tema es axial, turbulento, laminar, y su viscosidad tiene que ser menor a 100.000 centipoises. Toditos casi son 100.000 centipoises. Sirve para agitación, sirve para suspensión, no sirve para dispersión, calor y velocidad. Un esfuerzo de corte medio, suspensión homogénea, medio consumo de energía e impulsión de mezcla universal para amplio rasgo de viscosidad. Sirve para todo básicamente: polímero, suspensión, emulsión, cristalización, precipitación, almacenamiento, ¿no es cierto? Y las industrias son estas, ¿no es cierto? Este es el que vamos a emplear en la etapa Batallas. Los otros no los conozco muy bien, conozco este. ¿No es cierto? Este te conozco. Este que es el Iron Mix de 10 dientes, hay de menos dientes. Y los otros no lo sé. Bueno, el tema de las aplicaciones es importante, ¿no es cierto? Vean ustedes entonces las aplicaciones que tienen cada una de estas cosas. Como les digo, yo voy a utilizar el Tormix aproximadamente, ¿no es cierto? Que es el que está en el DBC. La técnica de fluidos está en Tandil, en la Argentina. Aquí tienen el teléfono y el www de la técnica de fluidos. El contacto es la señora Florencia Pastore. Bien. Veamos otro. Yo les voy a pasar este enseguida, que tiene que ver todo lo que es el CEPIS, plantas para consumo humano manual, el manual 2 del CEPIS. El CEPIS es el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Este Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria ha sido, digamos, la concentración más grande que yo he conocido en temas de investigación en ingeniería sanitaria en LATAM, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y por ello tiene grandes avances que se han dado en los términos del CEPIS, en los términos que corresponden entonces a la técnica de las plantas de tratamiento. Ahora ya hemos visto las unidades hidráulicas, ahora tocan las unidades mecánicas. Estas son las unidades mecánicas, ¿ves? Los agitadores de turbina axial y radial, tienen los dos, ¿no es cierto? La mezcla rápida mecanizada es más eficiente cuando se emplean agitadores tipo turbina. El agitador de turbina consta de un disco o eje con impulsores, los cuales imparten movimiento al líquido a través de la rotación del disco. Se clasifican por el tipo de movimiento producido en las turbinas de flujo axial y turbinas de flujo radial. Aquí tienes flujo axial y flujo radial.
La potencia aplicada al agua depende del volumen. Obviamente cada cuba, nosotros diseñamos por cubas, ¿no es cierto? Es decir, la cuba de agua, donde vas a meter agua, pero además vas a meter el sulfato de aluminio y tienes que hacer como tu tecito. En el té le pones 2, 3 cucharillas y remueves, ¿no es cierto? Y el 90% de lo que vas a remover se va a diluir y se va a dispersar en tu tecito. Eso gracias a la acción de tu cucharilla. Entonces, en el tecito han ocurrido dos cosas importantes. Primero ha habido difusión y después ha habido dispersión del azúcar en tu tecito. En este caso, no es una taza de té, es una cuba de dilución, donde tú le echas sulfato de aluminio y entonces en vez de cucharilla vas a utilizar uno de estos mezcladores mecánicos. ¿Ya? Obviamente, al igual que en tu tecito, no todo se disuelve. Quedan particulitas pequeñas del azúcar que no era tan pura. Y queda entonces como un restito en el fondo de la taza de té. Lo mismo sucede cuando estamos utilizando sulfato de aluminio. No es 100% puro, por lo tanto, no esperes una dilución purísima, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros de diseño. La gradiente de velocidad, 500 a 1000 segundos a la menos 1. Y el tiempo de retención de 1 a 7. Poquito han variado, ¿no es cierto?, estas cosas respecto a las hidráulicas. Sobre todo han variado en el tiempo de retención. Claro, en un mezclador hidráulico es casi instantáneo. El tiempo es menor a 1 segundo. Y la gradiente tiene que estar entre 1000 y 2000. Aquí baja la gradiente a 500 a 1000 y el tiempo de retención de 1 a 7 segundos, porque tienes que dar tiempo a que las paletitas hagan el efecto de la cucharilla en el té. ¿Qué parámetros vamos a utilizar cuando estamos haciendo el dimensionamiento? ¿No es cierto? Las potencias. Y la potencia es debida a las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad, representadas por el número de Reynolds y relacionadas para el flujo laminar y para el flujo turbulento. Entonces tienes dos formulitas, digamos, que relacionan a la potencia. Uno respecto al flujo laminar y otro respecto al flujo turbulento, que son iguales en todo menos en esto. En esta parte que está en el paréntesis. En un caso vas a utilizar la viscosidad absoluta y en otro caso vas a utilizar la densidad del agua. En un caso el número de rotaciones está al cuadrado, en el otro está al cubo. Y en un caso el diámetro del rotor está al cubo y en el segundo caso, en flujo turbulento, el diámetro del rotor va a estar a la quinta. ¿Qué me está diciendo la teoría? Esta ecuación, la número 38, válida para números de Reynolds inferiores a 10. Y la ecuación 39 se aplica a números de Reynolds superiores a 10.000. Para potencias intermedias entre 10 y 10.000 voy a emplear esta ecuación, que es poco más o menos la que nosotros aplicamos siempre. La ecuación de transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Entonces tienes la ecuación de transición. Y la ecuación de transición está dada por esta expresión. Tienes la potencia, ¿no es cierto? Y absolutamente todos los demás parámetros. Potencia en kilogramo metro sobre segundo es esta potencia. ¿No es cierto? K depende de la forma de las paletas. N, aquí sigma es viscosidad. Digo, densidad del agua. Mu es viscosidad. Número de Reynolds. Y este NF debe ser el número de Freud. Sí, aquí está el número de Freud. Entonces, vamos a mezclar las fuerzas viscosas con las fuerzas gravitacionales. Entonces, esta fórmula, la de transición, tiene que ver con las fuerzas viscosas dadas por el número de Reynolds
y las fuerzas que son gravitacionales dadas por el número de flujo. El número de Reynolds, aquí está, y el número de flujo también. Y el coeficiente de K depende entonces de la geometría de la cámara y del equipo de mezcla. Aquí está la curva 1, la curva 2, la curva 3 y la curva 4, según sea de disco, sea plana, también esta es plana y esta es inclinada, como la que vamos a emplear en la etapa batallas, vas a tener una inclinada. W es el ancho de la paleta y D es el largo de la paleta. Entonces, para WD, un quinto, la curva 4, vas a emplear esta curva. Entonces, siempre vas a estar aproximadamente entre 1 y 2. Los valores de K para los 4 tipos básicos de la turbina son dados en función del número de Reynolds del gráfico de esta figura. Para el régimen de flujo turbulento, que es la condición de mezcla rápida, tales valores solo serán válidos si se han previsto dispositivos para la eliminación del vórtice. En otras palabras, le vas a colocar esto, que son los estatores, o en otro caso vas a hacer que tu cuba sea cuadrada. Las cubas cuadradas también eliminan la formación de vórtice. En tu tacita de té, cuando remueves la cucharilla, te vas a fijar entonces que se forma un remolino, ¿no es cierto? Y ese remolino conduce a un vórtice, finalmente, ¿no es cierto? Dependiendo de cuán rápido vayas moviendo la cucharilla, ¿no es cierto? Vas a tener entonces un vórtice. Bien. Eso se hace, no son cortinas, sino son, ¿qué se llama? ¿Cómo hemos llamado esto en prueba de jarras? Los estatores, así hemos llamado, estatores. ¿No es cierto? Entonces, si es redondo, vas a hacer entonces con 4 estatores, como figura esto, cada uno tomando 10% del diámetro del tanque. La turbina de tipo 1 es la que proporciona bajo idénticas condiciones de rotación y diámetro la mayor potencia útil, K5. La geometría del sistema de la cámara y del equipo de mezcla se definen por las siguientes relaciones. Estas relaciones son las que siempre vamos a emplear para poder diseñar entonces una turbina mecánica. Estas son las relaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ejemplo, dice. Se trata de dimensionar un retromezclador. No, retromezclador no es este, creo. Aquí tienes el ejemplo de dimensionamiento de un mezclador mecánico de turbina radial. Por ejemplo, tienes un caudal de 450 litros por segundo, o sea, 0.45 metros cúbicos por segundo. El tiempo de mezcla es T y también viene dado por segundos. El volumen obviamente es el caudal por el tiempo de mezcla. Siempre va a ser el caudal por el tiempo de mezcla. ¿No es cierto? El tiempo de mezcla en los reactores del tipo mecánico está entre 1 y 7 segundos. Y el caudal tú le das. ¿No es cierto? En este caso es 1 segundo. Creo que es 1 segundo esto. En el ejemplo, vamos a ver. Tiempo de mezcla, 1 segundo. La gradiente es 1000 segundos a la menos 1. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí está. Q por T. 0,45 por 1, volumen 0,45, que entonces estaría dada el volumen de la cámara de mezcla. Después, los valores A y B de T sobre D y H sobre D, 3 a 3,5, están aquí. dt sobre D, H sobre D. Entonces, tú tienes que estar dentro de estos dos.
3 a 2.5. 3 han elegido aquí y 2.5 acá. Entonces estamos en el rango, correcto. 3 y 3.5 es 3.5 acá y 3 acá. Eso entonces es una selección que tú vas a hacer del rango de DTAD. De tal manera que a partir de ello vas a determinar el diámetro de la cámara de mezcla. Aquí está el diámetro de la cámara de mezcla. Y obviamente vas a utilizar esta formulita para determinar tal diámetro de la cámara de mezcla. Si la cámara de mezcla es redonda. ¿Ya? Y H es de T sobre A. Aquí está H. H. ¿No es cierto? H. Lo que sea 2.7 por D y 3.9 por D en este caso. Entonces, dependiendo de las condiciones de tu proyecto, entonces tienes las otras medidas, que es la profundidad de la cámara de la mezcla. La gradiente de velocidad, la temperatura y el coeficiente de viscosidad. El coeficiente de viscosidad depende de la temperatura. En este caso es 1.167 por 10 a la menos 4 kilogramos segundo por metro cuadrado. Siendo que te han dado la temperatura. Si te dan la temperatura, entonces vas a encontrar la coeficiente de viscosidad. El gradiente, sea cual fuera que tú encuentres, va a ser siempre segundos a la menos 1. Si ustedes se acuerdan, en las primeras lecciones hemos dicho que la potencia es mu por volumen por g al cuadrado. Mu está acá, 1.167 por 10 a la menos 4. Volumen ya hemos encontrado, 0.45. Y g es una condición del problema, porque me han dicho que la gradiente sea 1000. ¿No es cierto? La gradiente 1000 según a la menos 1 al cuadrado. Entonces la potencia aquí va a ser 51 kilogramos metros sobre segundo. Con ello voy a encontrar el diámetro de la turbina. Aquí está el diámetro de la turbina, en metros. ¿No es cierto? Y las dimensiones de las paletas también las voy a encontrar. ¿No es cierto? De eso voy a tener que aproximar entonces el diámetro de las paletas y el diámetro de la turbina a las condiciones reales que me ofrece el proveedor, porque no me lo va a construir una muy especial para mí, sería ultra caro. Entonces, más o menos que tienen moldes ellos y que te pueden ofrecer, digamos, turbinas que ya sean más o menos previstas. Entonces, todo el dimensionamiento del resto lo encuentras aquí, todo el dimensionamiento. Muy bien, el coeficiente o número de potencia, en este caso es K5. K5 es para esto, para este tipo de turbinas. ¿No es cierto? Entonces vas a encontrar un K5, por aquí está, para 10 a la menos no sé cuánto, 10, aquí está, K5, ¿no es cierto? Claro, los demás son menores, por favor, ¿no es cierto? Este es K igual 5. ¿No es cierto? La aceleración de la gravedad y el peso específico. De eso vas a encontrar el número de revoluciones por minuto. Ahí está la rotación en revoluciones por minuto. ¿Qué me está faltando? Me está faltando la potencia. Ya, aquí está. Como dice la solución, los cálculos son muy simples. El cuadro 210 te permite entonces encontrar las condiciones bajo las cuales se va a diseñar. Lo único que va a variar, señores, es el K coeficiente, ¿no es cierto?, de potencia, que está entonces relacionado al tipo de turbina que tú vas a elegir. Con el gradiente de velocidad, la secuencia de cálculo es orientada a la determinación de la potencia aplicada al agua y finalmente la velocidad de rotación. Hemos encontrado la velocidad de rotación acá. Aquí está. 264 revoluciones por minuto. Un motor eléctrico de 4 polos tiene 1750
es 1740 a 60 hercios. Nosotros en nuestro Bolivia tenemos 50 hercios. Normalmente los motores están 1450, así una cosa, revoluciones por minuto a 50 hercios. ¿Ya? En este caso es a 60 hercios porque es Norteamérica o México, una de dos. México tiene 60 hercios también, nosotros tenemos 50 hercios. Y aquí está 1480 para nosotros. Entonces, aproximadamente tenemos eso. Entonces, de 1480 tengo que dar vueltas en 264. Tienen que darme 264. No me tienen que dar 1480. Por lo tanto, necesito un reductor de velocidad. ¿Y cuánto va a ser la reducción de velocidad? Es 1480 a 420. ¿No es cierto? Más o menos 3.5 a 1, una cosa así va a ser. Bueno, eso es. En la potencia determinada del motor eléctrico se debe tomar en cuenta el rendimiento del reductor de velocidad. Al rendimiento de 80%, la potencia mínima es 210 sobre 75 por el 80% este. Esa es la potencia nominal. Vamos a ver, aquí estamos. 264 es este, ¿no? Sobre 75 para HPs, sobre 76 para caballos de vapor o British Horsepower, ¿no? Sobre 75 que te da HPs. ¿Ya? Y este es gamma QH básicamente, 210. ¿No es cierto? 0.8 es este factor. ¿Ya? La potencia, a ver, vamos a ver la potencia hidráulica. Por aquí vamos a encontrar. Aquí está la potencia aplicada al agua. Es 52.51 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ya? A ver. ¿Cuántos kilogramos metros sobre segundo? 245, ¿no? Ajá. Ya. Aquí está la potencia. Aquí tenemos que calcular la potencia, por favor. ¿Ya? En este rango tenemos que encontrar la potencia en kilogramo fuerza metro sobre segundo. ¿Ya? Que creo que lo tenemos ahí nomás, no hay problema. De ahí van a salir los 210. Sobre 75 es factor de conversión nada más a HPs y el 0.8 está acá, 0.8. La selección entonces, como este es de 3.5, debe recaer a una potencia nominal de 4 HPs. Este es un motor refrigerado por aire. Este motor refrigerado por aire tiene un derrateo. Y el derrateo es lo que pierde este motor con cada 100 metros a partir de los 1000 metros. Y aproximadamente vamos a perder 1% de potencia por cada 100 metros a partir de los 1000 metros. Estamos a 2500 metros sobre el nivel del mar y entonces tengo que poder calcular cuánto va a ser el derrateo de este, ¿no es cierto? Y la selección voy a partir de estas 3.5 primero le voy a aplicar el derrateo y una vez que le aplique el derrateo recién le voy a elegir un motor que sea aplicable a las condiciones que estoy haciendo. Ahora bien, no se olviden que es 1480 revoluciones por minuto a 50 hercios. Tengo que agarrar un reductor de velocidad, que es uno de los puntos críticos del dimensionamiento mecánico. Es el componente más importante, también el más caro.
reductores deben ser especificados para un factor de servicio basado en la potencia nominal del motor eléctrico, no inferior a 1.5. Este es el factor de servicio. En el ejemplo, el reductor sería dimensionado por una potencia de 6 HP, 4 por 1.5 es 6 HP. Eso es para el reductor de velocidad. ¿Ya? Y la adopción de periodos de retención inferiores a 2 segundos en las cámaras de mezcla rápida mecanizadas exige que la corriente líquida incida directamente sobre las paletas del agitador. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vas a aplicar? En las paletas del agitador. Después vienen floculadores. A mí me interesan estos mezcladores, ¿ya? De acuerdo, y lo que viene arriba. ¿Cuánto va a ser la potencia? ¿Ya? A ver. Sí, a ver, 210 entre 75 entre 0.8 por, debería ser eso 2.24, no 3.5. A ver, hágame esta cosa, por favor. 2.24 sale. No ganó 30. Claro, porque da de izquierda a derecha, ¿no? Bien, cachito. Ya sé. Como denominadas venían 75 por 08. 75 por 8 entre paréntesis. Y así va a dar el 3.5 HP. Aquí falta entonces un paréntesis, ¿no? 75 y 0.8 tiene que estar entre paréntesis, ¿ya? Tiene que efectuar eso primero. ¿Sí? Así, solamente así va a dar 75, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría con 245? 75 entre 0.8 por 245 entre 1 sobre x 4.08. Para mí este no es 210, sino es lo que hemos encontrado acá. Esta potencia. La potencia aplicada al agua es 52.51 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ya? Déjeme verificar esto porque incluso en el libro está mal, ¿no? En el libro del CEPS está mal. La potencia, ¿ya? Un cachito a ver si lo puedo verificar con otro libro. A ver, voy a sacar la Biblia, que es Kawamura. Kawamura. Sí, la potencia está aquí. Utilizamos lo mismo de la potencia.
potencia entonces es la gradiente al cuadrado por mu por b, dependiendo en qué está mu, ¿no es cierto? A ver, mejor será aclarar esto porque hasta a mí me ha confundido hace rato que no estoy empleando esta cosa, pero lo aclaramos. Todo es cuestión entonces de unidades, por favor, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas de las cosas con las unidades que vayan a hacer. Ahora lo vemos. Bien. Entonces la potencia... muy grueso estoy. Ok. La potencia es mu por b por la gradiente al cuadrado. En esto ya hemos quedado de acuerdo, ¿no es cierto? Mu por b en la gradiente cuadrada. A veces mu viene en newton por segundo sobre metro cuadrado. En el Fox nos ha dado kilogramo por segundo sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Un newton es igual entonces a kilogramo por metro sobre segundo. Un metro equivale a 100 centímetros. Ya sé, mi Google me está corrigiendo. Entonces un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces muy bien en eso. Entonces la potencia al haber empleado esto y estar en volumen, en que está en volumen un ratito. La gradiente, un segundito ya, por favor. Tengo que ubicarme en este otro ejemplo. Ya ves, hay que descifrar el ejemplo. La gradiente es 60 segundos a la menos 1, en este ejemplo, 1.3 por 10 a la menos 3 newton, segundo por metro cuadrado, y el volumen. Gradiente por mu por b. Un otro dato más que nos está importando es que un HP es igual a 0.746 kilowatts. Porque siempre los valores están en kilowatts, por favor, para los potencias, ¿no es cierto?
Un kilowatt además va a ser igual a 1000 joules por segundo. Joules segundo. ¿Ya? Entonces ya más o menos tengo todo. ¿Ya? Un segundito, un calculito voy a hacer. Ya, es volumen. Ya, entonces la potencia ¿no es cierto? Puede estar dado en la gradiente en segundos a la menos 1, que es la gradiente, por la viscosidad que está dado en Newton por segundo sobre metro cuadrado. Esto es la viscosidad, ¿no es cierto? Y el volumen está dado en metro cúbico, y esto es el volumen. Entonces yo tengo la potencia dada en esas unidades. La gradiente es segundos a la menos 1. La viscosidad está dada en Newton y esto está dado bajo esas circunstancias, esto te va a dar a joules por segundo. ¿Ya? Entonces, a partir de esto tienes aquí para encontrar los kilowatts. Y obviamente el 75 es la eficiencia nomás, ¿ya? La eficiencia de un mechanical mixer es de 75%. Y entonces, 75% suele ser entonces la eficiencia de un mechanical mixer, ¿no? Mixer. Entonces, no es problema. En su libro también está la eficiencia del 75%, aquí. ¿Dónde? Aquí. El 75% es la eficiencia. No sé qué será 210, sinceramente, pero tendríamos que encontrar si es joules o es kilogramos segundo metro y convertirlo a joules, y en fin, ya les he dado entonces las unidades aquí para poder hacer la conversión, ¿ya? Tengan mucho cuidado con esto, por favor, hagan sus conversiones. Necesito la potencia, siempre viene por esta formulita, no hay otra fórmula. Mu viene en newton segundo por cada metro cuadrado, lo que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, tú puedes encontrar, ya sea mu en kilogramo o en newton, te da lo mismo. Los HP son 0.746 kilowatts y 1 kilowatt es 1000 joules por segundo. Si yo tengo la gradiente en segundos a la menos 1, el mu lo tengo en kilogramo segundo, en kilogramo metro por segundo al cuadrado o en newton segundo por metro cuadrado, y ves el volumen, entonces el resultado me va a dar en joules por segundo. Y yo puedo convertir los joules por segundo, obviamente, a kilowatts, y a partir de ello puedo convertir ya se da a HPs. Pero son HPs la potencia en placa, ¿no es cierto? Y la potencia en placa es a nivel del mar, hasta 1000 metros, ¿ya? Hasta 1000 metros voy a tener entonces la potencia plena. A partir de potencia plena voy a tener que encontrar entonces cuánto va a ser el derrateo. Bien, ¿alguna pregunta?
Bueno, esos son entonces los floculadores mecánicos, o digo los mezcladores mecánicos, ¿no es cierto? Y ya está. Con eso voy a tener todo. Muy bien, señores. El día sábado tienen examen de esto, ¿no? Ya. Les voy a pasar esta tabla. Perdón, no es tabla, sino es la... Ay, otra vez me creo que me he olvidado mi asistencia, cada vez me olvido mi asistencia a clase. Trabajo de clases, entonces, crear material. Esto es para mezcladores. Y aquí voy a subir. Un segundito, por favor, ahorita les voy a dar ese ejemplo. Voy a ver cuál era, ya un cachito, por favor. No, no es este. Tampoco es este. Sí, es este. Listo, señores, ya tienen en su Classroom, por favor, la última presentación de mezcladores, mezcla rápida y además también tienen coagulación. Muchas gracias, entonces. Perdón, el día sábado va a ser el examen de mezcla rápida, ¿verdad? Cierto. Ya está bien, gracias. Hasta luego. Dije, perdón, ¿el día de mañana vamos a pasar clases? O directo el sábado. Directo el sábado, por favor. Está bien, ingeniero, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.